Familia amada, un mensaje más nacido en el corazón de Dios, nacido en el corazón de Jesús, pero esta vez un mensaje dirigido a los matrimonios, un mensaje que hoy el Espíritu Santo quiere hablarle a los esposos con una pregunta. Hoy quiere el Espíritu Santo que tú y yo meditemos como esposos, como cabezas, en una pregunta que es muy profunda, porque nos va a llevar a meditar mucho en lo que Jesús hizo. Y es, Jesús se hizo una esposa para Él. ¿Qué dicen las Escrituras de Jesús y su esposa? ¿Qué dicen las Escrituras de la esposa que recibió Jesús? ¿Cómo la recibió? En las Escrituras, a partir en los Evangelios, y también a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante, se habla de Jesús como el esposo, como la cabeza, el esposo. Pero también se habla de una esposa, de una iglesia, de su esposa. Pero por las Escrituras podemos ver cuál es la esposa que Jesús recibe. Por las Escrituras podemos entender cómo Jesús recibe a la esposa. Y sabemos por el libro de Juan, en el capítulo 17, de que esa esposa a quien se la dio fue Dios. Porque Jesús dice, Padre, a los que me distes. En una conversación que tiene Jesús con Dios, con el Padre, le dice, Padre, a los que me distes. Se refería en ese momento a los 12, a los discípulos, porque con ellos empezaba. Era la iglesia con 12, con los que Jesús empezaba, los 12 apóstoles. Pero, ¿cuál es la esposa que Jesús recibió? Si ya sabemos que era una esposa que Dios le dio. ¿Cuál es la esposa que Jesús recibió? ¿Cuál es? Nosotros podemos leer en las Escrituras que recibió a un Pedro, a un Juan, a un Tomás, a un Judas y por ahí a 2 discípulos más que se peleaban. Recibió a un Pedro, un discípulo muy decisivo, un cortaorejas, un impulsivo, uno que a veces hablaba por las emociones, los sentimientos. Él era parte de la esposa, un área de esa esposa, impulsiva, fuerte, te decía las cosas como él las creía, como él las parecía. Y si no gustaba, cortaba oreja. Impulsivo. A veces Jesús le decía, vas a hacer esto, no lo hagas, y Pedro lo hacía. Me vas a negar, Pedro. Y 3 veces, y Pedro lo hacía. Mire esa área que tenía esa esposa, Luego dice que también tenía a un Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, ese que dice que paraba en el pecho, dormido ahí, recostado en el pecho de Jesús, en su regazo, y tal así, y tanto así, que hasta conocía los latidos del corazón de Jesús. Ese era el amor, wow, qué hermoso. Un área de esa esposa, el amor tan bonito que tenía, hermoso corazón. Pero después también tenía a 2 discípulos, esas áreas, 2 discípulos que se peleaban porque le decían, Jesús, permítenos a uno estar a tu derecha y al otro a tu izquierda. Bueno, Jesús le decía, no saben lo que piden. No, pero nosotros queremos uno estar acá y el otro quiere estar allá. No, pero yo quiero, así nos parece bien. Un área más de esta esposa que Jesús recibió. Luego, sabemos que hubo un Tomás, un discípulo que si no tocaba no creía. No le bastaba con ver, si no tocaba no creía. ¿Quién no ha tenido una esposa así? ¿Quién no tiene una esposa así? Luego, para ponerle la cereza en la torta, en cada área que esta esposa que Jesús recibió, hablamos de un Judas, un discípulo que caminó, que anduvo con Jesús,
pero que fue esa área de esa esposa que muchos sentiríamos vergüenza, porque revelaba los secretos, los más íntimos secretos, te dejaba en vergüenza, tal así que hasta le robaba a Jesús, porque las escrituras dicen que él era el encargado del dinero de las ofrendas, él era el tesorero y robaba el dinero de ahí, a escondidas, sin que el esposo sepa, sin que Jesús sepa. Tal así que inclusive vende al esposo por 20 monedas de plata. Y sabemos cómo terminó esa área, cómo terminó Judas. Pero miren la esposa que recibió Jesús, con esas áreas tan ásperas, tan duras. Pero en ningún momento vemos a un esposo que se queja. Porque si fuéramos nosotros, estuviéramos de repente diciendo, pero Señor, pero Padre, mira la esposa que me diste. Cámbiame, dame otra, porque esta no es para mí. Jesús pudo haber dicho eso. Un Tomás, un Pedro, un Judas. Pero Jesús nunca dijo eso. El esposo jamás dijo eso. Pero mire la esposa que recibió. Mira cada área de esta esposa que Jesús recibió. Y cuando el Espíritu Santo hoy nos dice, ¿y Jesús hizo una esposa para él? Date cuenta cómo lo recibió. Ahora, Jesús hizo una esposa para él. Es la pregunta que el Espíritu Santo nos hace, tanto a ti como a mí. Pero nosotros podemos ver en Tito 2:14. Las Escrituras nos hablan de lo que Jesús hizo por la esposa. Y nos dice que sí, que Jesús se hizo una esposa para él. Y que no recibió una esposa como muchos queremos, casi perfecta, porque la perfección no la vamos a encontrar, pero sí casi perfecta, sumisa, que hable nuestro mismo lenguaje, que esté en nuestro mismo pensamiento, en nuestra misma línea, sujeta, amorosa, ostentosa, bien sujeta, disciplinada. Pero vemos que Jesús no recibió una esposa así, sino una esposa con muchas áreas que aún no habían sido pulidas, con muchas áreas muy ásperas, pero muy ásperas, duras. Pero mira lo que dice en Tito 2:14. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesús, y dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por quiénes? Por su pueblo, por su iglesia, por su esposa. Él se dio a sí mismo. ¿Y para qué? Para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí mismo un pueblo, una iglesia, una esposa propio de Él, celosa y de buenas obras. Y aquí podemos entender que Jesús se dio a sí mismo como esposo, a sí mismo, para limpiarla, purificarla de toda inequidad, de toda inmundicia y presentársela para Él mismo. Una esposa limpia, santa, celoso y de buenas obras. Pero en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en Efesios capítulo 5, en el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 25 al 27, Jesús nos explica mejor. Jesús nos explica mejor de lo que en Tito está hablando, de lo que nos quiere decir, aunque ya vamos entendiendo lo que hizo el esposo, la labor del esposo con la esposa. De que Jesús no encontró una esposa, caramba, casi perfecta, porque Él era perfecto. Mínimo una esposa perfecta como Él. Pero no recibió una esposa así. En Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, a su pueblo, a su esposa,
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, mira, de presentársela. Él mismo se la presentó, presentársela a sí mismo. Él mismo se presentó a su esposa. Dice, una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos ver que Jesús se hizo una esposa para él. Y es por eso que ahora, de la esposa, o cómo Jesús la recibió a la esposa, al día de hoy, la esposa no es la misma. Como Jesús la recibió, como el Padre se la dio, no es la misma. A pesar que Jesús recibió a un Judas, a un Pedro, a un Juan, a un Tomás, a dos que se peleaban porque querían hacer como ellos querían, al día de hoy, por lo que dicen las Escrituras, Jesús la limpió y viene, porque las Escrituras dicen que la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, en su esposa, Él la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día en que Él venga. Esa es la labor del esposo. Esa es la buena labor del esposo. Y lo hizo Jesús. Tenemos el mejor ejemplo como cabeza, como esposo en Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No renegar de nuestra esposa. Decir, Señor, la iglesia, la esposa que me diste, mira, me traicionó. Mira cómo me trata. Jesús pudo haber dicho eso. Pero sin embargo vemos por las Escrituras que Jesús se la presentó para sí mismo. Pero la limpió. Él fue puliéndola. Por 3 años anduvo con su esposa. Por 3 años caminó con ella enseñándole muchas cosas. A Pedro, a Juan, al propio Judas, a los dos que peleaban porque lo querían hacer a su modo, querían sentarse a un lado, al otro lado, sin preguntarle al esposo, sino que ellos ya querían decidir cómo querían hacerlo. Mas sin embargo Jesús dice la palabra que lo hizo todo por amor. Y lo hizo no solamente con paciencia, pasión, gracia y amor, pero el mayor ingrediente, el mejor ingrediente que Jesús utilizó fue el amor. Pablo decía, ¿de qué vale que hablase lenguas y que diese todo mi dinero y todos mis bienes y aún que diese todo de mí? Decía Pablo. Pero si no tengo amor, de nada vale. De nada vale. Jesús fue el mejor ejemplo como esposos, como cabeza. La lavó, la purificó, la limpió, se la presentó para él mismo. No esperó que Dios le mande una esposa perfecta, porque nosotros no lo somos. Como esposos no somos perfectos. El único perfecto fue Jesús. Y mira la esposa que le tocó. Y nosotros, aún siendo imperfectos, no vamos a encontrar una esposa perfecta. Y no se trata de la esposa que Dios te da. Se trata de que si Dios te da una esposa, tú tienes que presentártela para ti mismo. Tú tienes que hacerte una esposa para ti. Cual sea la esposa que Dios te dé, cual sea la esposa que tengas. Porque luego no va a ser culpa de Dios, sino tú te la estás presentando para ti. Te la estás haciendo como Jesús hizo a su esposa. O estás renegando de la esposa que tienes. Jesús le lavó los pies a la esposa. Él, la cabeza, en ningún momento renegó, sino al contrario. Lágrimas, súplicas y ruegos, y todo por la esposa. Pero el mayor ingrediente es el amor. Yo te invito
Y te animo a que sigas luchando por tu matrimonio, que sigas peleando por tu matrimonio. Tenemos al mejor ayudador, al Espíritu Santo. Yo puedo asegurarte, y lo vemos, que la esposa con la que Jesús tuvo en un principio no es la misma esposa de ahora. Porque luego que Jesús resucitó, Jesús fue como esposo y buscó a cada uno de ellos. Fue y lo agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Yo te amo, Pedro. Luego fue y se encontró con Tomás. Tomás, toca. Toca. Lo hizo por amor. Toca y cree. Soy yo. Y lo hizo por amor. Y seguramente fue y lo buscó a Juan también, y a cada uno de ellos. Y luego dice que los encontró todos juntos, reunidos, y se presentó. Y les empezó a hablar como buen esposo. El amor. Tenemos al Espíritu Santo, al ayudador. Tenemos al mejor ayudador, que es el Espíritu Santo. Por eso te sigo animando a que tú sigas luchando por tu matrimonio. Sigas dando la batalla. Sigue dando la batalla. No te desanimes. Sigue. No te desanimes. Dios te bendiga, varón de Dios.